Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rodríguez, abogado con especialidad en Derecho Corporativo y Empresarial, cuyo principal actividad es poder atender las necesidades legales de su empresa. Les da la bienvenida. Bienvenidos de nuevo a una sesión más del Marco Legal para el Empresario que la Maestría de Excelencia FERVIC pone a sus órdenes. En la sesión del día de hoy vamos a desarrollar dos temas más específicos de suma importancia que nos permitirán tener los conocimientos prácticos necesarios para poder aplicarlos a nuestra actividad empresarial. Y estos dos temas que desarrollaremos en esta sesión serán un análisis con algunas observaciones y comentarios prácticos del contrato de compraventa, que es uno de los contratos más socorridos y utilizados en cuestiones de negociación comercial, y un contrato accesorio que permite de alguna manera asegurar, si se lleva correctamente, el cumplimiento de las obligaciones entre comprador y vendedor, que es el contrato de fianza. En esta sesión desarrollaremos en una primera etapa el contrato de compraventa, mencionando su concepto, modalidades y particularidades que permitirán que ustedes lo tengan claro y preciso en coadyuvancia con el material de apoyo que tienen ustedes a la mano. A la vez, les recordamos que es muy importante que desarrollen los ejercicios que aparecen en el mismo material para poder reafirmar su conocimiento. Posteriormente vamos a tratar, después de una breve pausa que desarrollemos en su oportunidad y momento, con el tema de la fianza. En este tema de la fianza veremos también sus particularidades, casos prácticos, en qué ocasiones funciona, qué requisitos se deben de cubrir y cuáles son los supuestos que en el caso de la ley mexicana se deben de vigilar para que tenga éxito la reclamación del pago de una de ellas. Como un cuadro referencial también debemos de mencionar en este momento que en la sesión anterior vimos las características generales de los contratos para que todos ustedes puedan conocerlos y delimitarlos. Y en el caso y circunstancia en el que ustedes tengan que desarrollar sus contratos, como seguro y de manera obligada tendrán que hacerlo, sepan cuáles son los elementos sustanciales, básicos y generales que ustedes necesitan desarrollar con toda claridad para que su operación mercantil, su transferencia de bienes o servicios sea clara y correcta. Sin mayor situación que agregar, pasemos entonces al análisis de las láminas que tienen en su material de apoyo. La primera lámina nos establece una definición de ley del contrato de compraventa. La desarrollamos y enseguida la analizamos. La compraventa es un contrato por el que uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Transmisión de propiedad de una cosa u objeto a cambio de un pago cierto y, lo más importante, en dinero. Si ustedes de alguna manera pagan ese derecho o ese bien con algo distinto a numerario, a dinero, a papel moneda, entonces no estaríamos hablando de un contrato de compraventa como tal, y existirían otras modalidades de transmisión de propiedad a cambio de intercambio de bienes o mercancías. Es muy importante que recordemos esta parte que puede parecer para cualquiera de ustedes muy sencilla y básica, porque hacemos compraventa en todas nuestras operaciones diarias. Cuando vamos al supermercado, cuando compramos alguna golosina en la calle, cuando vamos a un restaurante y consumimos, cuando entramos al cine, todas esas son compraventas, porque se establece con precisión cuál es el bien o el servicio o el derecho que voy a adquirir a cambio del pago de una cantidad cierta y en dinero. Estos ejemplos que en la cotidianidad hemos ahorita mencionado podrían tener sus complicaciones en una operación mercantil mucho mayor.
poniendo como un ejemplo empresarial el que ustedes quieran hacer un contrato donde se establece con puntualidad el pago de dinero a cambio de la entrega de una mercancía. Vamos a pensar en 500,000 pares de tenis, como me parece lo hemos referido en otros ejemplos de otros temas legales. Ahí se tiene que establecer con puntualidad cuáles van a ser las condiciones entre comprador y vendedor, que para el conocimiento de todos ustedes son los elementos personales de un contrato de esta naturaleza. Esto que les empiezo a mencionar de una operación de compraventa ya con situaciones de precio y de cantidades a entregar mucho más considerables que el pagar el servicio de entrar al cine o de pagar un bien como serían los alimentos en el momento en que uno entra a un restaurante, tienen la misma esencia fundamental. Y para cerrar el punto, la reitero, el establecer un precio cierto y en dinero y la transferencia o la transmisión de un bien o de un derecho a cambio de ese dinero, donde se mencionan las figuras básicas de comprador y vendedor. Continuando con la laminilla número 2, vemos para analizar lo que la doctrina establece entre las especies de contratos de compraventa. Este tema, por el soporte y fortaleza académica que esta maestría ofrece de Excelencia Fervic, que tengamos esta pausa para poder definir con claridad este tema o este subtema que es por demás doctrinal. Pero es importante que ustedes lo conozcan y que apliquen este conocimiento que están adquiriendo en los ejercicios de su material de apoyo. Las especies de un contrato de compraventa puede ser civil o mercantil, privada o pública. ¿Cuál sería la diferencia entre una civil y una mercantil? El civil es entre particulares. La mercantil, como ya lo verán más adelante en los conceptos de sociedades mercantiles y de conceptos generales de comercio, establecerá que un comerciante o una actividad mercantil serán las que establecen para México las leyes respectivas. Y a su vez, cuando se hace del comercio su ocupación ordinaria y se establece el ánimo de lucro en las operaciones. Y esa es la situación o diferencia fundamental entre civil y mercantil. No nos adelantamos demasiado en sesiones posteriores y con el material que en su momento tendrán que profundizar, distinguiremos con mayor fortaleza estas diferencias. Compraventa privada, cuando el vendedor contrate con un comprador a su elección. Compraventa pública, cuando la cosa se lleve a cabo en una moneda pública para adjudicarla a quien ofrezca mejor precio. Compraventa judicial y extrajudicial, según intervenga o no la autoridad judicial en la venta de la cosa, un juez. Y solamente podría intervenir, o en un ejemplo de este tipo de intervención sería en el momento en que ordene que se venda una cosa a través de un remate judicial para satisfacer el pago a un acreedor, como un ejemplo. Toda esta información está basada mayormente en el libro del doctrinario mexicano Rafael Sánchez Medal, Contratos Civiles y Mercantiles. La bibliografía referida se encontrará en su material también, así como otra bibliografía sugerible para poder ahondar en estos temas. Continuando con las laminillas de las especies de compraventa, en la número 3 establecemos la compraventa común, que se rige por las disposiciones generales de la compraventa, las cuales se establecen con una amplitud generosa en el Código Civil del Distrito Federal en el caso de México, suponiendo la homologación de leyes que vienen de la misma extracción romana y española en todo el mundo de habla hispana. Se debe de establecer las reglas generales de la compraventa a través de los códigos civiles correspondientes. Y es muy importante que lo analicen de acuerdo a la legislación local del lugar donde se lleva a cabo la operación y donde nos están ustedes viendo. Continuando con
con las especies de las compraventas, como ya mencionamos, se establece la común, la especial y la voluntaria, que se rige por las disposiciones generales de la compraventa, la especial por disposiciones especiales que tienen particularidades distintas a las reglas generales de cualquier compraventa, y la voluntaria o necesaria según sea consentida espontáneamente por el vendedor o bien sea obligado a hacerla en el caso de una condición que obligue la transmisión. Continuando con las láminas que tenemos para el análisis de este apartado de la compraventa, mencionamos cuáles son las modalidades del consentimiento en el caso de la compraventa, recordando que la voluntad, la aceptación de la voluntad o el consentimiento a obligarse en un contrato es uno de los temas con los que comenzamos este marco legal para el empresario. Es importante, y hago un paréntesis rápidamente sobre el tema, que vayamos concatenando y utilizando todos los conceptos que conforme a las sesiones vayamos adquiriendo para que el lenguaje y los conocimientos que en cada sesión se van a ir profundizando nos sirvan para poder complementar el objetivo general de este curso del marco legal del empresario. Conforme se vayan desarrollando las diferentes análisis de los conceptos que aquí vamos a conversar y analizar y compartir académicamente con todos ustedes, su conocimiento tendrá de manera obligada la necesidad de ir retomando el universo completo de todos estos temas legales. Ya lo comentaremos más adelante en otras sesiones, pero se hizo un esfuerzo importante para poder ofrecerles a ustedes algunos temas selectos del área legal que les pudieran ser muchísimo más útiles en la actividad empresarial que ustedes van a desarrollar con base en los conocimientos adquiridos en Excelencia Fervic. Esto no es de ninguna manera un obstáculo para que si ustedes quieren desarrollar o preguntar a nuestro colegio cualquier otro tema distinto a los que se desarrollan en este temario legal, ustedes puedan hacerlo al acercarse a nuestro colegio y solicitar la asesoría particular y específica que ustedes requieran directamente en nuestras oficinas y a través de los canales que ustedes ya conocen. Haciendo este paréntesis, continuamos con el tema de las modalidades del consentimiento en la compraventa. Aquí nos referimos, con este tema de modalidades, a las diferentes formas en las que se puede aceptar el consentimiento. Compraventa a ensayo o prueba. Contrato que queda sujeto a la condición de que la cosa sea probada y se perfecciona cuando el comprador acepta la cosa. ¿Qué ejemplo podemos poner de esto? Y como paréntesis, a su vez, esta particularidad la pueden ustedes proponer y aceptar en cualquier circunstancia que la condición de la negociación lo permita. Esto es, los ejemplos que vamos a desarrollar no están encajonados específicamente a que se trate, si siempre será compraventa de sillas, entonces va a ser de una manera o de otra, no. Hay modalidades de aceptación en la compraventa que por su propia y especial naturaleza será evidente que se tengan que desarrollar para un bien o un servicio o un derecho específico. Pero aquí la creatividad y la asesoría que sus abogados de confianza locales desarrollen este tipo de temas les podrá abrir el abanico de todas las actividades o de todas las operaciones de compraventa que ustedes decidan. El ejemplo exacto en el que podemos establecer esta condición es en el caso de la compraventa de un automóvil, donde ustedes antes de pagar la cantidad que vale el vehículo, solicitan una prueba de manejo. Y en esta conocen las condiciones y al final les permite tomar la decisión de si les gusta el auto o no, para que entonces lo puedan pagar. Es un ejemplo exacto sobre el tema. Venta al gusto es otra modalidad. El comprador tiene la facultad de degustar la cosa, obviamente, que se va a transmitir. Aquí podemos hablar de una operación donde se desarrolle un tema de alimentos o podemos
Entender también que es una modalidad de prueba, pero aquí el asunto es degustación, entendiéndolo como la prueba a través de los sentidos de ese bien. Y un ejemplo exacto puede ser a cuestiones de alimentos, básicamente. Continuando, la venta a vistas, otra modalidad. El contrato se perfecciona cuando el comprador manifiesta su consentimiento después de haber examinado la cosa. Esto parece muy lógico y sencillo, pero es muy importante que mencionemos que hay ocasiones que por experiencia de nuestros clientes o de las experiencias que hemos vivido en este acontecer legal, hay gente que compra y paga y no ha revisado ni visto qué fue lo que compró, o las circunstancias impiden que se lleve a cabo esta operación. Imaginen ustedes que hablan a Brasil para poder obtener la compra de un aparato muy especial que diseñan y fabrican en Brasil y que hacen la operación por teléfono y pagan por adelantado para que les envíen la mercancía. Ahí ustedes no están probando el producto que están ustedes comprando. Y una modalidad útil sería que ustedes sí tuvieran esa oportunidad de prueba. Es importante mencionar que el que lo prueben o no, no es obstáculo para que la operación pueda ser perfecta y razonable. Y en su situación y circunstancia particular, cada compraventa puede tener sus medidas de protección en caso de que haya incumplimientos, lo cual es muy importante que ustedes conozcan. Continuando con nuestras láminas y en el mismo subtema de modalidades o formas del consentimiento, establecemos las ventas por peso o medida. El peso o la medida determinarán el precio a pagar. Aquí un ejemplo exacto es comprar 5 toneladas de cualquier tipo de grano o de alimento en grandes cantidades que establezca este tipo de ejemplos. La venta por acervo o precio alzado se perfecciona cuando el comprador acepta pagar un precio global, aunque sean cosas que se pueden medir o pesar. Ejemplo, comprar una cosecha. Yo compro la cosecha de este señor que está ubicado en esta fracción de terreno. Podemos establecer a su vez que se determina el objeto si se pesa cuál es el peso de esta cosecha en el momento en que se corte y se ponga en una báscula. Es una manera, pero aquí el ejemplo también nos da la pauta de establecer esta situación a precio alzado sin ser tan exacto en la medida, sino solamente delimitando de qué es lo que se trata de una manera mucho más general. Ventas sobre muestras o calidades conocidas, que es con base a conocer una muestra, como su nombre lo indica, de todo el producto. Si la muestra nos gusta, entonces el consentimiento se manifiesta como que esta muestra va a ser la base para que todo lo que yo pida idéntico a esto sea de las mismas calidades. Continuando, venta de inmuebles ad mensuram. El ad mensuram es un término latino jurídico, pero es importante que ustedes lo recuerden, pues refiere que cuando se fije un precio dependiendo de las medidas del inmueble. Punto número 1, este latinazgo es exclusivamente para efectos de compraventa de inmuebles. Y número 2, se trata de establecer con precisión que ese inmueble que vamos a adquirir, ese terreno, esa casa, ese edificio, ese departamento, tiene medidas exactas. Y esto obliga a dar con precisión cuáles son las medidas, linderos y colindancias de esa propiedad inmueble, de ese terreno, de esa construcción que va a ser base de esta operación de compraventa. Esta habla de situaciones específicas, de ser completamente exactos en saber cuáles son las medidas de lo que estamos comprando como inmueble. Y a su vez existe otro término latín que establece algo un poquito más general y amplio, que es el ad corpus o la modalidad ad corpus. ¿Qué quiere decir esto? Esa casa o ese terreno, con las medidas y colindancias que sea, siempre identificando de qué se trate, por supuesto, es lo que yo quiero. No nos metemos al fondo de analizar o de establecer con toda claridad las medidas y colindancias más exactas de lo que ese edificio, siguiendo otro ejemplo de inmueble, pueda tener.
Nosotros podemos mencionar en un ejemplo de estos la compraventa del edificio ubicado en la calle de Aristóteles número 25 en la Ciudad de México. Si establecemos con precisión cuál es el objeto y que nosotros en la operación estamos aceptando el mismo en las condiciones en las que se encuentre, puede ser una modalidad para no tener que establecer con toda precisión cuáles son los linderos y colindancias de un terreno o de un inmueble. Se utiliza de una manera mucho más conveniente la fórmula o modalidad del ad mensuram cuando estamos hablando de delimitar un terreno que está adyacente a otro, donde no hay una definición muy clara. Vamos a imaginar una vasta llanura donde no se establecen y no hay delimitadas fracciones ni divisiones. Entonces sí hay que ser muy precisos en cuál es la fracción de toda esa inmensidad de tierra que me corresponde. Y es por lo mismo que es conveniente entonces establecer con toda meticulosidad cuáles son las medidas y colindancias exactas de nuestro inmueble. En el caso de inmuebles que están diferenciados de una manera más visible, como determinar el edificio con el número oficial de número 39 de la calle de Aristóteles, entonces se puede establecer una compraventa ad corpus, simplemente determinándolo sin meternos al fondo de establecer con exactitud las medidas y colindancias. Continuando con nuestras laminillas, vamos a pasar a la laminilla número 6, la cual nos establece una serie de cosas. Déjenme que baje aquí esta cuestión en la computadora, que no me deja. En 2 segunditos. Permítanme. Número 4. Ya. Es que me está dando lata esta máquina. Permítanme 2 segundos. Listo. La lámina número 6 nos habla de los elementos personales que ya les había dicho, entonces la damos por asentada. Elementos personales, cuáles son las personas, los sujetos que intervienen en la operación, comprador y vendedor. Puede resultar muy básico e inclusive ingenuo para algunos el determinar con tanta precisión este tema, pero es muy importante distinguir, porque inclusive puede haber ocasiones en las que existan obligaciones recíprocas donde sean comprador y vendedor al mismo tiempo, en la misma operación. Yo entrego un bien y me dan dinero y a la vez yo pago un dinero porque se me entregue otro bien en una misma operación. La complejidad de las mismas puede ser completamente variable e infinita de acuerdo a las circunstancias. Entonces el que compra adquiere y el que vende a través de dinero transmite la propiedad de ese derecho o de ese bien. Continuando con nuestra laminilla número 7, aquí nos habla de los elementos reales, esto es, los elementos que no son los personales de comprador y vendedor, los otros elementos que integran desde el punto de vista teórico la compraventa, es importante que los conozcamos. ¿Cuáles son estos? Y puede también parecer básico y fundamental, pero es importante definirlo, no nos cansaremos de repetirlo. En principio, la cosa. ¿Qué es esto? Debe existir, es la materia o el objeto, la razón de la compraventa. ¿Qué es lo que voy a adquirir? ¿Qué es lo que voy a entregar por ese dinero que me van a dar, dependiendo del lado que estemos viendo esta operación? Debe existir, puede ser corpórea o incorpórea, que sea susceptible de venderse, determinable o determinada, y que la cosa no sea ajena. Este tema lo vimos como una situación un poquito más general en los elementos esenciales y de validez del contrato en una sesión anterior. Ahorita adquiere un distingo específico. Aquí, dentro de todas las condiciones que podemos analizar entre la base general y la del contrato, un tema fundamental es que para que sea completamente legal una operación de compraventa en términos generales, vamos a hablar de esa generalidad, tengo que vender algo que sea mío, porque de otra manera me estoy metiendo a una ilegalidad. Como paréntesis a esto, podemos mencionar que yo puedo vender algo que no sea mío siempre y cuando tenga la facultad legal autorizada por el propietario de esa cosa o ese bien para que me permita hacerlo. Pero en términos generales, debo de vender lo que me corresponde.
Eh, Continuando con la laminilla número 8, vamos con los elementos formales. Esto es, si la ley nos pide algún tipo de solemnidad o de formalidad, como su nombre lo indica, especiales, que si no llevamos a cabo esta solemnidad o este requisito exacto que la ley nos ofrece, entonces estamos cayendo en una cuestión que no nos permite de manera exacta y completa el llevar a cabo correctamente la operación de compraventa. Y en este supuesto mencionamos que la compraventa de muebles no tiene ninguna formalidad. Esto es, no hay ninguna situación solemne que se deba de llevar a cabo para que la compraventa sea legal. Cuando compramos una pluma electrónica, cuando compramos una computadora, cuando compramos una base, un pedestal, un traje, no tenemos que firmar un contrato para establecer las condiciones de comprador y vendedor para llevar a cabo esa operación. Uno paga y el vendedor nos entrega la propiedad de cualquier cosa que ustedes tengan en la cabeza siempre y cuando sea un bien mueble. Para definir el bien mueble, consultemos nuestros ejercicios y material de apoyo. Pero aquí, para efectos de la clase, para entender a contrario sensu, o sea, al revés, lo que es mueble es lo que no es inmueble, eso es a contrario sensu. ¿A qué nos referimos? Todo lo que no sea propiedades inmobiliarias como terrenos, casas o construcciones que estén en los mismos, que esos son inmuebles, estamos hablando que todo lo demás será mueble. Pero para efectos de una definición un poquito más robusta, consultemos por favor nuestro material de apoyo. Y en el caso que nos ocupa, cualquier cosa que no sea inmueble no requiere una formalidad especial. Es importante que lo definamos. La compraventa de inmuebles, por el contrario, en México sí requiere de ciertas formalidades para que sea jurídicamente correcta, perfecta, y que los que se involucran en una operación de compraventa de inmueble no se metan en dificultades legales que repercutan en tiempo, dinero y esfuerzo. Una compraventa de inmueble tiene la obligación de llevarse a cabo a través de una escritura protocolizada ante fedatario público. Y además de llevarse a cabo ante fedatario público, que es notario público o corredor público para efectos de México, se tiene que cubrir una segunda formalidad que es la inscripción de esa operación en el registro público de la propiedad de la zona donde se encuentra el inmueble. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer estas dos formalidades? Más adelante citaremos otros ejemplos, pero aquí el más importante es que si uno de ustedes, vamos a decir en el ejemplo, ustedes son compradores de una casa y esa casa la firman en un contrato privado sin notario y por consecuencia tampoco la inscriben. Si su vendedor, la persona que les está vendiendo a ustedes, quiere de alguna manera caer en una situación ventajosa, poco ética e ilegal, podría vender en 2 o en 3 ocasiones la misma casa. Y la persona que tendrá el derecho de acuerdo a la ley de decir esta casa es mía, será la persona que haya tenido la precaución de hacerlo ante fedatario público y de inscribirlo en el registro público de comercio, no importando que las otras dos personas a las que también se les vendió la misma propiedad lo hayan hecho con tiempo de anticipación. Estas solemnidades y este ejemplo, lamentablemente en nuestra atención y asesorías cotidianas, pasa constantemente y lamentablemente a su vez sucede por la falta de conocimiento de las operaciones que se meten en estas situaciones jurídicas. Por eso es muy importante que en el caso de la República Mexicana siempre formalicen sus contratos con esos dos elementos. En el caso de las otras naciones de habla hispana o de cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén viendo y desarrollando junto con nosotros
estas clases, consulten cuáles son las formalidades para una compraventa de inmueble y lo puedan seguir desarrollando. Continuando, para terminar de analizar estos temas generales, vamos a hablar de las obligaciones que tiene el vendedor y de las obligaciones que tiene el comprador. ¿A qué nos referimos? En el momento en que yo firmo un contrato de compraventa, ¿cuáles son las condiciones que yo debo de hacer de una manera forzosa, donde no estamos hablando de un contentillo, de un gusto, o si le da la gana a la gente hacerlas? En el momento en que se establecen como obligaciones, existe la fortaleza de que si por alguna circunstancia esa persona que está forzada a llevar a cabo esa serie de cosas no quisiera, se establezcan penas convencionales que signifiquen dinero, o que se tenga la facultad de solicitar a un juez que se obligue a esa persona a hacer lo que forzadamente aceptó que tenía que llevar a cabo. Y por lo mismo mencionamos cuáles son esas obligaciones rápidamente. Obligaciones del vendedor. Conservar la cosa hasta el momento de entregarla materialmente. Si yo pago el bien, pero no se me ha entregado la cosa, el vendedor es el responsable de cuidarla hasta en tanto materialmente se me entrega. Esto jurídicamente es muy importante que ustedes lo conozcan en su operación empresarial. Si ustedes pagan por adelantado y no les han entregado la cosa, el vendedor es el responsable. No vale que suceda una situación donde ustedes pagan la cosa y, hablando de un tema exacto, en el camino hacia su destino se la roban. O en el proceso de almacenaje en la fábrica donde la compraron, ya la tenían apartadita y sucede un incendio y se les quema. No vale que el vendedor les diga, perdóname, ya no te puedo restituir la cosa porque ya la tenía y se destruyó. Existen condiciones específicas para solicitar y exigir la entrega de la cosa, porque la responsabilidad hasta que se me entrega materialmente es del vendedor. Hacer la entrega de la cosa es obvio. Si ya te pagué, no me puedes detener la venta de la mercancía. Transmitir la propiedad. Una cosa es, te entrego la pluma, o en una condición más importante, te entrego la posesión de una casa, pero la escritura de compraventa donde se establece que tú eres el dueño, también tengo la obligación de entregarte, porque ahí entonces aparece una diferencia entre posesión y propiedad, que más adelante desarrollaremos. Yo puedo poseer esta pluma porque yo la tengo y yo la utilizo, pero la propiedad de la misma será de la persona, en un caso como este, que tenga la factura que acredite que la propiedad de este pequeño instrumento de escritura pertenece a Daniel Rodríguez o a Juanito Gómez o a quien sea. La diferencia de fondo entre propiedad y posesión se puede ejemplificar con este tema, y en el caso de esta obligación, el vendedor, además de darme materialmente la cosa, tengo que acreditar que es mía. Continuando. Garantizar la cosa por los vicios ocultos de la misma, el cual es un tema que ya desarrollamos en la primera sesión de este curso. Garantizar el saneamiento en caso de evicción. Es un tema legal por demás profundo, pero vamos a mencionar rápidamente de qué estamos hablando. Es la situación en la que el comprador es desposeído a favor de un tercero de la cosa adquirida por tener el tercero un mejor derecho con anterioridad a la fecha de la compraventa. ¿De qué estamos hablando aquí? Es exactamente el ejemplo de la formalidad del notario y del registro que estábamos refiriendo. Si hay otra persona que haya hecho, en el caso de una compraventa de inmueble, estos dos elementos, esa persona tendrá un mejor derecho sobre la casa que yo también compré, pero yo en principio solamente tengo un contrato privado. Aunque yo esté ya viviendo en ella, esta tercera persona tendría un mejor derecho que yo, y tendría, de acuerdo a las leyes, al menos de este país, que entregarle la posesión de esa casa
porque sí cumplió las formalidades y yo no. En el momento en que en este ejemplo yo me quedo desposeído de la casa que yo también compré, entonces yo puedo solicitarle al vendedor que me devuelva el dinero y que me pague daños y perjuicios, etcétera. Y es la manera de sanear que yo hice un acto de buena fe al comprar, me equivoqué en no cubrir las formalidades y otra persona tercera ya tuvo la inteligencia de hacerlo antes que yo. Bueno, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y tendré la oportunidad de exigir este saneamiento a el vendedor. Continuando, para cerrar con las obligaciones del comprador. Pagar el precio pactado y recibir la cosa. Puede resultar muy básico, pero también es un tema que en ocasiones pasa de que se paga el precio pero no se acepte recibir la cosa por alguna situación particular del comprador. Eso repercute al vendedor porque mientras no la entregues, materialmente yo soy responsable. Yo ya no quiero tener esa responsabilidad porque estamos hablando, en un ejemplo, de una mercancía muy costosa que yo guardo en mis bodegas, pero ya me pagaron y ya te la quiero transmitir para que la responsabilidad sea tuya. Entonces, tú tienes la obligación de recibirme en el momento en que se pacte y cuando yo te lo entregue. Estos elementos que hemos tocado rápidamente son situaciones muy didácticas, con algunos comentarios prácticos, de la complejidad de operaciones que implica una compraventa. Evidentemente, en su desarrollo profesional como empresarios, verán compraventas de diferentes naturalezas. Ustedes tienen que cuidar que las condiciones de esa operación sean clarísimas y de que no dé pie a interpretaciones o de que haya vacíos dentro de las condiciones de contratación. Por eso es muy importante que ustedes desarrollen junto con su abogado todas las situaciones teóricas, todas las situaciones que ustedes piensen que pueden suceder en esa teoría de los escenarios, donde traten de prever cualquier condición para que la situación se pueda establecer con claridad. En unos instantes vamos a hablar de una manera de garantizar una compraventa, como es la forma en la que lo estamos concatenando, a través del contrato de fianza. Y mencionaremos algunos otros tips que nos servirán para el contrato de compraventa o para cualquier contrato en el momento del desarrollo de su redacción. No nos despedimos aún, vamos a una pausa. Desarrollen, por favor, los ejercicios que vienen en su material de apoyo y enseguida volvemos. Gracias. Bienvenidos de vuelta a este tema que estamos desarrollando sobre el contrato de compraventa. Para hacer una breve recapitulación previa a la continuación de nuestros trabajos, mencionaremos que en la sesión anterior hablamos de los temas generales, fundamentales, básicos de los contratos en general, analizando con algunos ejemplos y reforzándolo con el material que ustedes tienen para reforzar sus conocimientos, diferentes conceptos relativos a los contratos de manera general. En esta sesión hemos desarrollado particularidades referentes al contrato de compraventa.
entendido este contrato como uno de los más socorridos y utilizados en nuestra operación empresarial diaria, el cual ustedes deben tener un conocimiento y un manejo que vaya ejercitándose de acuerdo a su utilización y operación cotidianos. Recordando también que en cada uno de estos temas del marco legal del empresario, de este módulo de la Maestría de Excelencia FERVIC, siempre les sugiere y les recomienda que estos temas los profundicen y los desarrollen en su práctica empresarial en colaboración con su abogado de confianza en el lugar donde ustedes estén desarrollando esta maestría. Después de desarrollar estos temas, es momento para dar un último apartado sobre el tema de contratos, mencionando algunos tips prácticos que nuestra práctica nos ha permitido conocer, desarrollar y experimentar de una manera conveniente y exitosa para que ustedes los apliquen en sus contratos. Mencionamos ahorita como un ejemplo por el fortalecimiento académico y por la estructura de nuestro curso la compraventa. Sin embargo, van a tener muchos contratos que van a ustedes a desarrollar de acuerdo a todas sus operaciones cotidianas. Un contrato de arrendamiento para rentar el local donde van a ejercer su actividad o la fábrica, un contrato de hipoteca para capitalizarse en el caso de que ustedes necesiten solicitar un préstamo, un contrato de permuta, un contrato de donación, un contrato de prestación de servicios profesionales, un contrato de relaciones individuales de trabajo para que ustedes sepan y les digan las reglas generales a los empleados que van a colaborar en su proyecto, cuáles son las condiciones de esto. En fin, solamente son algunos ejemplos del universo tan extenso que implican las relaciones contractuales. Bueno, ahorita lo que vamos a desarrollar son algunos tips que se pueden aplicar perfectamente a cualquiera de estos contratos. Y como ya lo mencioné hace un momento, serán aportados por un servidor con base en su experiencia y en la eficiencia que hemos alcanzado en la redacción y elaboración de este tipo de documentos. ¿Cuál va a ser el primero de los temas que aquí ya tenemos establecido en nuestro pizarrón? En cualquier contrato, el punto número 1 es identificar a las partes. ¿A qué nos referimos? Se tiene que establecer con total precisión que en el caso de nosotros, al ser una de las partes del contrato, la persona que contrata es Daniel Rodríguez como persona física, estableciendo alguna identificación al respecto, cédula de identidad, pasaporte, registro federal de contribuyentes o registro de impuestos, algún documento suficiente y legal que me permita identificar que un servidor es la persona que dice ser y que por lo mismo tiene las capacidades legales suficientes para poder comprometerse a los términos de ese contrato, cualquiera que sea. ¿Por qué lo sugerimos? Porque lamentablemente también existen algunas personas que de una manera dolosa, con toda la intención, tratando de engañar, establecen una serie de compromisos que en el fondo de ellos saben que no van a cumplir. Y con el propósito de no ser localizados en el caso de solicitar a una autoridad que intervenga, pues inventan nombres o inventan domicilios y de esa manera se hacen de un ingreso, de una utilidad, de un lucro y al final se lavan las manos. ¿Qué ejemplo puede ser de esto? Si ustedes contratan una compra de maquinaria, pagan una cantidad, imaginen el escenario más negativo donde la persona se fue con su dinero y jamás la pudieron localizar. Independientemente de las implicaciones penales que una situación como esta requeriría, les recomendamos que identifiquen con precisión con quién están contratando. Ahorita estamos mencionando el caso de una persona física, Daniel Rodríguez, identificándose con una cartilla de identidad, como lo referimos, y anotando su registro federal de contribuyentes o registro hacendario para efectos de identificación. ¿Qué es lo que pasa cuando la contratación que ustedes hacen es con una persona moral?
con una empresa como Coca-Cola de México SADCB o como Acer para Latinoamérica SADCB, la que ustedes imaginen, pero que se trate de una persona moral. Aquí las condiciones tienen una diferencia particular y hay que fijarse, en todo caso, de que la empresa como tal realmente exista y que no sea solamente el membrete de la persona que está frente a ustedes. ¿Y cómo se hace esto? Pues se solicita, y ya veremos más adelante este tema en el apartado de sociedades mercantiles, su acta constitutiva, que para efectos sencillos en este momento debemos de entenderla como ese documento que acredita la legal y real existencia y validez de una sociedad mercantil, de una empresa. Este documento, más adelante lo veremos, tendrá una serie de formalidades que cubrir, las cuales hay que revisar. Si es una persona moral con la que vamos a contratar, hay que solicitarle que nos haga favor de proporcionar un original o copia de su documento constitutivo para que podamos verificar que se trata de Coca-Cola de México SADCB, que se constituyó en X fecha específica ante la fe de X notario de nombre tal, y además se inscribió en el Registro Público de Comercio de la población donde está su centro principal de negocios, con el propósito de identificar que la persona con la que vamos a contratar es real. Recordemos que en el tema, o bueno, no podemos recordar porque todavía no lo desarrollaremos, todavía no lo hemos desarrollado, pero más adelante lo verán, una sociedad mercantil es una ficción del derecho. Tangiblemente no la podemos ver, pero tiene derechos y obligaciones como tal que les permite conglomerar a una serie de personas para lograr la consecución de un fin en común. Y siguiendo este ejemplo, es fundamental de que ustedes identifiquen que en esto que estamos diciendo, Coca-Cola de México existe y que además la personita que está firmando en representación de Coca-Cola de México tiene facultades suficientes para poder obligar a su empresa a lo que él está firmando. Esto es, que esa persona que está frente a ustedes tenga un documento legal que diga que puede llevar a cabo actos de administración, como sería la firma de un contrato, obligando con todo su patrimonio, hasta donde el documento indique, a su sociedad. Porque volvemos a lo mismo. Si no establecemos con claridad esa identificación, puede ser que nos llevemos una desagradable sorpresa al no identificar con prontitud con qué persona estamos tratando y que se preste a un intento de deslindarse de responsabilidad y de no buscar el cumplimiento correcto de lo que se firmó. Por eso es muy importante que, tratándose de una persona física o de una persona moral, como lo hemos desarrollado de una manera muy sencilla en este momento, podamos identificarlos con plenitud. ¿Cuál es el siguiente punto que yo les recomiendo? Establecer claramente el objeto del contrato como punto número 2. ¿Qué quiero decir con un español simple y llano? Definir claramente el contrato para qué es. El contrato va a ser para contratar a una persona para que trabaje como mi asistente. El contrato será para contratar a un abogado para que me lleve una representación legal sobre la elaboración de contratos. Estamos hablando con precisión de qué se trata. El contrato será para el arrendamiento de un inmueble con las condiciones que yo necesito para operar mi negocio. El contrato será para transportar una serie de mercancías desde China hasta la Ciudad de México. El punto exacto de este momento al establecer el objeto es saber con claridad cuál es la base o el ojo de la operación, el ojo del huracán, que va a mover toda la maquinaria legal. Si yo tengo claridad en cuál es el objeto del contrato, con la misma eficiencia y sencillez voy a poder delimitar los derechos y obligaciones de las partes. Decimos esto porque hay ocasiones en las que en un mismo documento se establecen diferentes obligaciones y por lo mismo diferentes objetos.
Empieza con un contrato de prestación de servicios, pero va de la mano el establecer algunos derechos o alguna transmisión de derechos de obra autoral, porque el servicio puede implicar una obra de derechos de autor, que ya más adelante en los temas específicos se podrá desarrollar que es un derecho de autor. No hay una complicación en que vayan esos dos objetos o tres en un mismo documento, siempre y cuando se aclaren y se redacten de una manera suficientemente precisa. La base de esto, sin necesidad de ser abogados, pero ustedes que tienen el razonamiento, la educación y la forma de razonar suficiente para poder desarrollar su vida diaria de una manera plena, gozosa y completa, es redactar correctamente el contrato, que ustedes al leer el documento puedan entender perfectamente cuál es el contenido del mismo. Y por lo mismo, si ustedes encuentran en ese mismo escrito, en ese documento, algún concepto que no les resulte claro, con toda la libertad que el caso amerita, puedan preguntar qué significa ese concepto y de qué estamos hablando. Es muy importante que su objeto sea absolutamente transparente para que de ahí las obligaciones y los derechos que se generen se puedan salvaguardar, defender o exigir, dependiendo de la circunstancia, para que las cosas vayan correctamente. Y todo eso se puede traducir en una redacción adecuada. Muy importante. ¿Cuál es el siguiente punto que nosotros le sugerimos? Precisar el lugar de cumplimiento. ¿Por qué necesitamos precisar el lugar de cumplimiento? Cuando las relaciones contractuales se llevan de buena fe, con honorabilidad y con toda la intención de poder poner justo la palabra donde va el escrito y cumplir, no hay ningún problema. La oportunidad y función de la profesión en la que nosotros nos encontramos como abogados es el de pensar los supuestos en los cuales pueden pasar cosas que sean de alguna manera dañinas a la operación que nosotros llevamos a cabo. Y si son dañinas o negativas, poder anticipar las condiciones por las cuales voy a resolver el asunto. La filosofía de nosotros para llevar a cabo los temas legales tiene que estar basada en el poder ser un facilitador. Los abogados que han pasado o que nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes aulas, esos estudiantes de Derecho con los que hemos compartido nuestra experiencia, siempre les decimos que el abogado tiene que ser un facilitador, alguien que pueda ayudar a que las cosas se resuelvan y no que se vuelvan más problemáticas. Bueno, dicho este pequeño preámbulo, el establecer que se precise con claridad el lugar de cumplimiento es para el caso en el que no se cumpla la obligación y la parte que sí cumplió o que tiene el derecho de exigir el incumplimiento de la otra pueda tener las herramientas que necesita para poder exigir el incumplimiento. Si no tenemos bien preciso el lugar de cumplimiento, nos metemos a un problema donde procesalmente tenemos que hacer una serie de actividades que representan la combinación siniestra, tiempo, dinero y esfuerzo, donde no se pueden actuar rápidamente las situaciones que uno necesita para obligar a que se cumpla. En la medida en la que tengamos bien determinado este domicilio, podemos, bueno, aquí establecemos con claridad al establecer lugar con un domicilio, podremos saber de una manera eficiente y clara dónde tenemos que exigirle el pago a una persona. Y el pago se entiende como el cumplimiento de la obligación, aunque también se puede entender como un dar, un hacer o un no hacer, que más adelante en el apartado relativo veremos con profundidad. Continuando, ¿cuál es otra aportación que nosotros les ofrecemos?
Siempre establezcan penas convencionales. Volvemos a lo que hemos estado desarrollando. La función del abogado y la que ustedes deben de tener en el momento en que pactan una relación contractual es preparar cualquier escenario posible con el propósito de que si sucede ya sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer y que las condiciones sean lo más favorables posibles a su circunstancia. Aquí la base para poder prever como abogados es qué es lo que yo debo de estar bien seguro y bien redactado en el caso de que el contrario me incumpla. ¿Cómo le voy a hacer en el caso en el que yo ya pagué X cantidad de dinero y no tengo la maquinaria que compré? ¿De qué manera puedo hacer eficiente la recuperación de mi dinero o la exigencia de que me entreguen el bien que yo pagué? En el caso de establecer una pena convencional es lo primero. No me va a entregar esa maquinaria, porque en el momento en que yo establezco una pena convencional, debe de entenderse como si tú no me pagas, quiero decir, si tú no me entregas lo que yo te pagué de la maquinaria, por cualquier causa que se tiene que establecer en el contrato, en la fecha en la que yo te estoy diciendo, en el lugar en el que te estoy indicando, ahí estamos siendo ya más claros de lo que tenemos que poner en el contrato, vas a estar obligado a pagar una pena convencional equivalente al 100% de lo que yo te entregué. Esa es una fórmula que funciona para tratar de respaldar el que si yo ya entregué una cantidad con un mecanismo legal como una pena convencional en caso de incumplimiento, el caso de no hacer a lo que estoy forzado a llevar a cabo, me pueda representar algún equilibrio en lo que yo ya había erogado, con el propósito de que trate de asegurarse de la mejor manera posible mi posición en un caso de incumplimiento. Lamentablemente en las operaciones empresariales sucede con frecuencia que existan diferentes condiciones en las cuales no se pueda cumplir a plenitud lo que establecen los contratos. Es importante que estemos preparados y que podamos tener la facultad de tomar la decisión que nosotros deseemos. Si queremos irnos con todo y solicitar, exigir el pago de la pena convencional a través de procedimientos judiciales que su abogado tiene que desarrollar, que lo haga en las mejores condiciones y que se pueda demostrar claramente que la persona a la que se le está exigiendo el pago de la pena convencional incumplió en diferentes aspectos y por eso ustedes tienen el derecho a recibir X dinero. Todo vuelve al tema de la redacción y de que se establezca con claridad qué es lo que estamos estableciendo dentro de las obligaciones y derechos de las dos partes. La pena convencional siempre es recomendable de que se lleve a cabo. En un espíritu de equilibrio, la pena convencional debe de establecerse para ambas partes en caso de que ambas incumplan. Todo depende de su negociación, porque también hay situaciones en las cuales la pena convencional recae en una sola persona, que es la que debe de entregar la maquinaria, por ejemplo. Ahí las reglas no son del todo forzosas y mucho dependerá de la negociación que se lleven a cabo para lograr el punto en concreto. El último punto, propongan la jurisdicción más conveniente. Seguimos pensando con el razonamiento de debo de prepararme en caso de que haya un incumplimiento de parte del otro. El tema de la jurisdicción, para no meternos con tecnicismos demasiado áridos, es ese juez, esa autoridad judicial que va a conocer el caso que yo le voy a ofrecer en caso de que haya un incumplimiento. Existen diferentes reglas para establecer la jurisdicción. Puede ser el domicilio donde se lleva a cabo la operación o donde las partes decidan, entre otros supuestos. El que nosotros estamos refiriendo aquí para la cuestión práctica es un domicilio que ambas partes acepten.
Hemos visto en operaciones que han pasado por nuestra experiencia que se puede hacer una operación en la Ciudad de México, pero la jurisdicción a la que las partes llegan a ponerse de acuerdo es de Estados Unidos o de Europa. Y en ese sentido no hay una ilegalidad porque finalmente la voluntad de las partes aceptó esa condición. El punto exacto es que sea la jurisdicción que más nos conviene. Y si podemos hacerlo, en el caso de que su centro de negocios y su operación sea en la Ciudad de México con un contratante o con un proveedor de otro lugar, pues lo más conveniente es dejar las cosas en casa porque eso nos libera de gastos de operación de un asunto legal que podrían ser costosos. El tener que litigar o pelear un asunto legal cuando su domicilio es en la Ciudad de México y tener que hacerlo en Washington o en Hong Kong o en París o en Monterrey, pues definitivamente será un poquito más costoso que tener la facilidad de llevarlo a cabo en su propio centro de trabajo. Además de que ya metiéndonos un poquito más a la sustancia, el abogado puede conocer con mucho más profundidad la legislación de su lugar de origen, a tener que desarrollar una defensa o una acción legal en un lugar donde no conoce la legislación. Un lugar como China, como Roma, como Nueva York, donde se tenga que consultar a un abogado local que conozca de estos temas. El punto en concreto después de estas 5 recomendaciones es que lleven a cabo su operación contractual de una manera ética, de una manera honorable y de que puedan cumplir siempre lo que en sus contratos establezcan. Que ustedes tengan plena conciencia de que en caso de que haya un incumplimiento de ustedes mismos o del contrario, habrá consecuencias y de que ustedes puedan vigilar de manera correcta esas consecuencias que se van a llevar a cabo. En su material de apoyo encontrarán algunos ejercicios donde ustedes podrán empezar a fortalecer estas situaciones de pensamiento legal en casos de incumplimiento y en caso de diferentes contratos para que vayan afinando su conocimiento en la materia. Ahora vamos a una pausa para continuar con la siguiente parte de este módulo, que será el contrato de fianza como un tema de garantía para el cumplimiento de las obligaciones. En un momento volvemos. Gracias. Saludos cordiales, estamos de vuelta en esta sesión donde hemos tocado temas de compraventa con algunos tips personales que les hemos ofrecido con el propósito de fortalecer su experiencia en el momento de hacer transacciones. Y ahora vamos a hablar de un tema que también es muy socorrido en las operaciones mercantiles, en las operaciones empresariales, que es el de utilizar un contrato de fianza, como lo conocemos en el medio, una fianza, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y que de esa manera, a través de este contrato accesorio que es una fianza, se pueda garantizar y se pueda resolver de una manera más rápida, más dinámica, más sencilla el cumplimiento a través de un fiador de las obligaciones que la persona que está contratando conmigo no cumple, y que conozcamos desde la óptica de la legislación mexicana cuáles son las condiciones, las obligaciones, los requisitos, los tipos de elementos que se necesitan para llevar a buen término una operación como es esta de una fianza. Independientemente de que la legislación, nuestras leyes y la doctrina establezcan fianzas civiles y fianzas mercantiles, el tema que ahora vamos a desarrollar se refiere exclusivamente a fianzas mercantiles, que son las que emiten las instituciones autorizadas por el Estado mexicano a través de una serie de obligaciones y requisitos muy meticulosos
que ofrezcan al público consumidor sus servicios de afianzadora. En este apartado vamos a ver cuál es el concepto, cuáles son las diferentes modalidades del mismo. Vamos a meternos un poquito en la sustancia de saber qué tipo de fianza me sirve para cada tipo de obligación o de amarre que yo quiero hacer para garantizar la operación, y veremos algunas condiciones de reclamación. Esto es, la persona con la que yo estoy contratando no cumplió con su parte. Yo le pagué $500,000 y no me pagó, no me entregó la maquinaria que acordamos, o me la entregó tarde, o me la entregó golpeada o defectuosa, o me entregó un modelo distinto al que yo le pedí. Yo le pedí un modelo M150 y me trae o me ofrece un M280. No sé, son ejemplos que en la operación pueden ocurrir. En estos casos donde hay incumplimiento, yo como la persona afectada, ¿qué tengo que hacer para que la institución de fianzas o afianzadora me pague el dinero que se establece en una fianza? Sigo con este ejemplo. Se firma un contrato de compraventa de maquinaria y el vendedor no me cumple con alguna obligación que venga contenida en el contrato. Y al no cumplir y haberse contratado la fianza, se da la oportunidad de que mi empresa o yo, dependiendo de quién de los dos haya contratado, pueda exigirle al fiador, esto es, a la afianzadora, el pago de las obligaciones que su fiado, esto es, el vendedor, no cumplió, ofreciéndole una serie de pruebas y una serie de documentos que acrediten que con base en el contrato de fianza, su fiado, el vendedor de la máquina que nunca llegó a mi fábrica, no cumplió. Y de esa manera, que la afianzadora me entregue en efectivo el dinero que se pactó de acuerdo a este documento, y que a su vez esa afianzadora legalmente, judicialmente, persiga a ese vendedor incumplido para que a su vez le pague lo que tuvo que entregarme a mí a su nombre y cuenta. Esas son las operaciones que en este momento, con un poquito más de profundidad, checando el material de apoyo que que tienen ustedes, junto con las referencias que con mucho gusto ofrecemos para una profundización en el conocimiento, podemos establecer de una manera efectiva y que ustedes conozcan, para que si en alguna ocasión están obligados a llevar a cabo un tema de esta naturaleza, sepan cuál es la base. Insistiendo siempre que este ofrecimiento de conocimiento académico es con base en la legislación de los Estados Unidos mexicanos, y que ustedes tienen que consultar, en el caso de que nos vean desde alguna otra nación, con la legislación y el abogado de su confianza en el lugar donde se suscite esta contingencia legal. No nos cansaremos de repetirlo porque es muy importante. Entrando en materia, la lámina 1 de este apartado de la fianza establece cuál es el concepto de la misma, y lo mencionaremos rápidamente, pues es el contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Este es un concepto básico, no nos estamos metiendo a cuestiones muy técnicas, y con el ejemplo que hace unos minutos hemos desarrollado puede entenderse con toda claridad. Cuando nuestros contratistas o proveedores incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en el contrato, como es el ejemplo que hemos citado de la maquinaria, se podrá reclamar el pago de la fianza a la institución financiera que emita la misma. Esta reclamación está regida por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en el caso de México. Las reglas para la operación de las fianzas son con esta ley en el caso de México. Siguiendo con la lámina número 2, vamos a conocer cuáles son las coberturas generales que se pueden ofrecer para un contrato de fianza como tal, para que de esa manera ustedes sepan cuál es el tipo o modalidad de fianza que les puede ser útil.
Me voy a quitar el saco, permítanme. Vamos a ver, de acuerdo al material que ustedes tienen, vamos a mencionar coberturas de financiamiento, fianza sobre anticipos. ¿Qué queremos decir con esto? Garantiza la debida inversión total o parcial, o en su caso, la devolución de todas aquellas cantidades entregadas al contratista y o proveedor en calidad de anticipo por parte del beneficiario que no hayan sido invertidas conforme a los términos y condiciones establecidos entre las partes. Por favor, subrayen el tema de términos y condiciones establecidos entre las partes. En nuestra experiencia hemos visto cómo la ineficiencia en una redacción clara y profunda sobre lo que tiene que ver con las obligaciones en un contrato lleva a el desastre de que ustedes, como los acreedores, como los que no incumplieron, no puedan cobrar una fianza de esta naturaleza. ¿Cuál es la razón? Porque no se establece con toda precisión a qué se le llama debida inversión. Si ustedes en una operación donde van a garantizar o van a afianzarse un anticipo, no establecen con claridad absoluta para qué es ese anticipo, la institución de fianzas podría legalmente negar que les concedan a ustedes la razón y no les pague un solo peso. ¿Qué debemos de hacer en esta circunstancia? Lo que se tiene que establecer es con toda precisión para qué se va a utilizar el anticipo. Y voy a hablar de un ejemplo paralelo al que acabamos de citar hace unos minutos. Ustedes van a hacer un contrato de maquinaria no, vamos a decir un contrato distinto, un contrato de obra. Le van a pagar a una empresa para que construya sus nuevas oficinas. Y el precio por esa construcción va a ser de $1.000.000. Dentro de las condiciones del contrato se pacta que pagarán como anticipo el 30% del valor del contrato. La matemática no falla, son $300.000. Ustedes van a desembolsar en el momento de la firma del contrato $300.000. Pero ustedes, porque tomaron el módulo donde vienen los temas de marco legal del empresario de nuestra maestría, saben que pueden afianzar su anticipo. Lo que ustedes tendrían que hacer en un ejemplo de esta naturaleza es mencionar en su contrato que el anticipo de $300.000 que se va a pagar al momento de la firma implicará que el constructor con ese dinero tiene que comprar con exactitud 5 toneladas de varilla, 4 toneladas de cemento, 5 toneladas de materiales exactos en tubería de 3 pulgadas, que con el mismo tendrá que tener un avance de obra del 35%, que implica que de un edificio de 5 pisos, que son sus nuevas oficinas, al menos tendrá perfectamente terminada la parte estructural del mismo, y que tendrá que terminarlo a más tardar el día 5 de junio, por poner una idea. Todos estos temas que estamos viendo en el ejemplo hablan de que se precisa de una manera exacta que el dinero que se entregó como anticipo se invirtió debidamente de acuerdo a lo que el contrato dice. Si ustedes no ponen con claridad todos estos temas, podría establecerse por parte de la institución afianzadora una negativa al pago, porque no podemos acreditar eficientemente que el constructor en este ejemplo no cumplió. Y aunque sepamos todos que efectivamente no cumplió, por una mala redacción podemos tener un problema legal que nos repercuta en tiempo, dinero y esfuerzo. Continuando, fianzas de cumplimiento.
garantizan que la ejecución de la obra o la entrega de los bienes sea realizada en el tiempo y bajo las condiciones características acordadas entre el contratista y o proveedor y el beneficiario. El ejemplo que acabamos de definir también cabe dentro de este tipo de fianza. Si estamos estableciendo dentro del contrato una fianza de cumplimiento, esto quiere decir, de todas las obligaciones que tú tienes, me tienes que establecer con puntualidad que las vas a cumplir todas en las condiciones de modo, tiempo y lugar más exactas. Y en caso de que te equivoques, al menos en una, la ley establece que se ha establecido un incumplimiento y por tanto yo le puedo exigir al fiador, esto es, a la afianzadora, que me pague lo que dice el contrato de fianza que me debe de pagar en caso de un incumplimiento. Esto puede ser tan sencillo o tan complejo como las condiciones de su contrato lo establezcan. Un incumplimiento puede ser por un solo día, o por una sola hora, o por una sola actividad. Y que ese incumplimiento conlleve el pago del valor total de la fianza, que puede ser por el contrato total, que en el ejemplo que hemos citado es de $1.000.000. Y todo porque no se entregó el día y la hora establecidos y se entregó en una distinta. Si usted firma un contrato de fianza garantizando que va a hacer las cosas como se compromete en el contrato, le sugiero que lo siga al pie de la letra. Por el contrario, y lo estaremos desarrollando más adelante, si la persona que es la beneficiaria de la fianza, a pesar de que hay incumplimientos constantes de parte del fiado, esto es, en nuestro ejemplo, la empresa constructora, que cada vez que voy a revisar la obra veo que no construyen y que no avanzan de acuerdo a los términos del contrato, pero que yo establezco ciertos permisos, le estoy dando oportunidad a ese constructor de desarrollar su obra y no le pido o no le informo debidamente a la afianzadora, de acuerdo a la ley de México, la afianzadora no tendría obligación de pagarme porque yo le estoy dando oportunidades al constructor que no le debería de dar, porque para eso está la fianza. Y en el momento en que se establezca el incumplimiento, debo de notificárselo con el propósito de que se perfeccione la situación jurídica concreta, esto es, hay incumplimiento, que opere la maquinaria para que se me empiece a pagar y que de esa manera pueda llevar a cabo lo que yo hice o lo que yo propuse para que tuviera esa garantía de que se me va a pagar y pueda tener el dinero que espero. De otra manera, estaríamos solamente perdiendo nuestro tiempo y no sería ni conveniente ni correcto el hacer una fianza accesoria a mi contrato principal si no voy a cumplir las condiciones que se establecen. Por eso vamos a sugerirles que sean muy disciplinados y muy exactos en el sentido de que ustedes, si ven que hay un incumplimiento, en el momento en que está sucediendo, lo documenten, se alleguen, obtengan la mejor y mayor cantidad de pruebas que acrediten el incumplimiento y puedan iniciar la reclamación con la institución afianzadora que respaldó al constructor, siguiendo el ejemplo. Fianzas de buena calidad o vicios ocultos. El ejemplo del constructor no puede ser más exacto. Si se establece que hay negligencias o deficiencias en las calidades del material por el cual está construyendo mi edificio de oficinas y yo las detecto en ayuda y colaboración de un perito en ingeniería que me pueda precisar que los traves y las columnas no tienen el grosor, ni los materiales, ni la fortaleza suficientes para soportar toda la estructura, y que eso que existe en mi construcción es diferente a lo que se pactó en el contrato, estamos hablando de un tipo de fianza exactos sobre buena calidad o vicios ocultos.
Finalmente, una fianza de pena convencional, donde garantiza el pago de la penalidad estipulada en el contrato. El punto de la pena convencional lo desarrollamos con un poco más de profundidad antes de la pausa y es un tema que ya es entendido por todos ustedes. Aquí la función de la fianza tiene el propósito de ofrecer facilidad a la operación. Esto es, en lugar de que yo le pida a un juez que me dé la oportunidad de exigir que el constructor me pague la pena convencional que pactamos, la afianzadora, en el momento en que yo le acredito los incumplimientos y que presenté en tiempo y forma mi solicitud de reclamación, me va a pagar el mismo dinero que está establecido en la fianza a través de la pena convencional y ya será responsabilidad de la afianzadora que a su vez se voltee y le cobre al constructor lo que la afianzadora tuvo que pagar a su nombre y representación. Continuando con nuestros temas, analizando la laminilla número 3, vemos cuáles son las indicaciones generales en caso de una reclamación. Ya firmamos nuestro contrato de obra, ya viene adjunta el contrato de fianza o la fianza misma, donde establece que se pagará una fianza por incumplimiento de $1.000.000. Y el constructor, con la serie de ejemplos que hemos desarrollado, no me cumplió. Ni los tiempos de entrega fueron los precisos, ni tampoco los materiales, ni las fechas. Esos causales de incumplimiento me permitirán que yo inicie un procedimiento de reclamación ante la afianzadora para señalar al constructor y decir, la persona que tú, afianzadora, estás respaldando no me está cumpliendo y es tu obligación cumplirme lo que él no pudo hacer en numerario. Y es por eso que mencionamos aquí cuáles son las condiciones. El beneficiario deberá tener la certeza y pruebas del incumplimiento. Esto es indispensable en términos de la legislación aplicable. En caso de presentarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones afianzadas, como ya las citamos en diferentes ejemplos, el beneficiario no deberá llegar a ningún acuerdo con el fiado sin la conformidad por escrito de la afianzadora. Si no hay esa conformidad, pasa lo que sucede, pasa lo que les he comentado que puede acontecer, donde no tiene obligación la afianzadora de pagarnos. Continuando con nuestra lámina número 4, mencionamos aquí de una manera general en qué casos se puede negar el pago de la fianza de acuerdo a la ley de México. El punto 1 es la prórroga o espera concedida por el acreedor al deudor principal sin consentimiento de la institución de fianzas. Esto ya lo platicamos. Yo tolero y acepto, sin manifestar una situación negativa, que el constructor no me entregue a tiempo y que se tarde en la construcción y que no me compre los materiales que está obligado a comprarme. Si yo de una manera tácita consiento todo ello porque recibo sin ningún tipo de reclamación la obra y acepto su conformidad, y después me doy cuenta que era un asco y que los materiales, estructura, diseño, arquitectura, acabados fueron completamente distintos, el constructor, el deudor en este caso, tendría los elementos para decir, probablemente sí me equivoqué en todo, pero el Señor siempre me dio ese consentimiento, esa oportunidad de corregirlo, aunque nunca lo hubiera hecho, como paréntesis. Y además, a ti, afianzadora, nunca te informó de ninguno de estos temas. Con esa fórmula se han resuelto, para ganar o perder, cantidad de operaciones de fianzas que pueden ser una alegría o una tristeza para los involucrados dependiendo de qué lado de la balanza esté. Por eso, mucho ojo, señores. La segunda, cuando la institución de fianzas se hubiera obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad, esto es, que se extingan los derechos por el transcurso del tiempo, si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza. Se puede, y hay que tener cuidado con el tema,
que establecer que se tendrán 30 días naturales o hábiles a partir de la fecha de cumplimiento para poder hacer la reclamación. Si se establece con esa particularidad, pues se está a lo que contiene el contrato de fianza. Y si a partir del día 33 o 34 queremos solicitarlo porque no nos habíamos percatado de la situación, de acuerdo a lo que nos establece la ley, estaríamos en una situación en la cual no estarían obligados a pagar la reclamación solicitada. O la otra situación, o en su defecto, dentro de los 180 días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza. La vigencia de la fianza tendrá la misma vigencia, el mismo periodo de vida útil que el contrato principal, que la obligación que se va a garantizar. Si ahí está establecido uno en el momento en que se acaba, esto es, vamos a decir que con fecha 1 de febrero se tenía como fecha límite de vigencia del contrato y no está establecida otra fecha, a partir de ahí se tienen 180 días como para exigir el pago de la misma si es que encontramos alguna causal de incumplimiento, dependiendo de qué tipo de fianza estamos contratando. Continuando con nuestra laminilla número 5, observamos los casos, continuando, en los que se puede negar el pago de la fianza. Y aquí la idea se complementa. Si la afianzadora se hubiera obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, la cual ya hemos definido hace un momento, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los 180 días naturales, esto es días calendario, siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible. ¿En qué situación estamos hablando en un caso como este? Ustedes establecen una serie de incumplimientos de parte del constructor, pero no establecen una fecha para los mismos. Un incumplimiento puede ser la diferencia en los materiales de la obra. No estamos hablando de la fecha en la que tienen que llegar, sino de que los materiales tienen que ser de primera calidad y son de tercera. Y no se establece una vigencia sobre ese incumplimiento en particular. De acuerdo a la comprensión de este aporte de la lámina que ustedes están consultando, se puede entender que se tienen 180 días naturales a partir de que se vuelve exigible la obligación. ¿Qué quiere decir esto? A partir de que se da el hecho de que haya ese incumplimiento y yo me percate del mismo. Ahí hay diferencias de criterio entre las autoridades de las afianzadoras y los abogados que constantemente estamos en estos temas. El demostrar a partir de cuándo se vuelve exigible la obligación es un tema de discusión muy enriquecedor que tiene diferentes criterios. Pero aquí el asunto es que contamos con 180 días naturales para poder solicitarlo. Cerramos estos comentarios generales de la fianza con lo contenido en la laminilla número 6. El pago hecho por una institución de fianzas en virtud de una póliza la subroga por ministerio de ley, esto es porque la ley así lo ordena, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La institución podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones. Si por causas imputables al beneficiario de la póliza de fianzas es impedido o le resulta imposible la subrogación. Ahora, ¿qué es la subrogación? ¿Se puede entender la subrogación como la transmisión donde se asumen los derechos de una persona? O sea, que se le transmitan de parte del beneficiario a la afianzadora, pasando al fiador, que es la afianzadora, para que éste a su vez los ejercite en contra del fiador. ¿Qué quiero decir con esto? El asunto es, después de me voy a regresar rápidamente. Se hizo ese contrato de obra que hemos utilizado constantemente en nuestro ejemplo. Establecemos claramente cuáles son las obligaciones a las que el constructor tiene que cumplir con diligencia
con tiempos y con calidades en todas las etapas de la construcción hasta que me entregue la llave de las puertas de acceso funcionando perfectamente. Viene relacionada con un contrato de fianza por valor de $1.000.000, que es una fianza por incumplimiento. En el desarrollo de la construcción me doy cuenta que hay una serie importante de incumplimientos y en la medida y oportunidad que los voy detectando, los voy reclamando desde el primero, con las formalidades que me pide la ley de documentar eficientemente y el que yo pueda acreditar con papeles, con constancias, con peritajes de personas especializadas que efectivamente se cayó en un incumplimiento. La afianzadora lo valora, le pide al fiado, a la constructora, su versión de los hechos con las pruebas que pueda aportar y da un dictamen que resuelve. Y en nuestro ejemplo, resuelve a favor de nosotros y nos paga $1.000.000 por un incumplimiento en el contrato de construcción. En el momento en que este contrato de construcción se ha vuelto incumplido, hay un incumplimiento, yo le ofrecí las pruebas, las reconoció como válidas la afianzadora y me pagó, absorbe los derechos que yo hubiese podido tener sobre ese contrato y al momento de absorberlos se los proyecta y se los exige como propios a la constructora, para que si en el momento en el que me tuvo que pagar, porque finalmente esa es parte de sus funciones, paga $1.000.000, pueda voltear con el constructor y exigir el pago de ese $1.000.000 de acuerdo a la aportación de pruebas que yo le ofrecí. El tratar con fianzas es un tema importante que ustedes deben de conocer y que hemos hecho un esfuerzo de síntesis importante para que ustedes lo comprendan en estos minutos que hemos desarrollado el asunto. Les pedimos que lleven a cabo los ejercicios sugeridos en el material de apoyo que hemos puesto a su consideración para el análisis de estos temas legales que con mucho gusto en Excelencia Fervic les ofrecemos dentro de la maestría que ustedes están llevando a cabo. Cualquier duda pueden localizarnos en los números de contacto del colegio y nos pueden preguntar cualquier tema en concreto que ustedes tengan de este o de las otras actos y situaciones jurídicas que se van a estar desarrollando en el transcurso de estos módulos. Espero que les haya sido de utilidad estas breves aportaciones y espero verlos a la próxima. Mi nombre es Daniel Rodríguez y muchas gracias.